La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Sodomco está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención y Radio Medellín en Puerto Maldonado. Son las emisoras dominicas del Perú. Aparte hay otra red de radios amigas que se unen, como es Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Lampa, Radio Moro en Ancas, Radio Huancayo en Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, AM Tagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. Todas estas emisoras transmiten en diversos horarios a Pensar Más con Rosa María Palacios y también nuestros amigos del Centro Comercial de Arequipa, donde nos dicen que nos ven en pantalla gigante. Muchísimas gracias. Y también los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, vamos ahora, ya estamos listos, Rosa María ya nos está esperando para empezar esta semana. Hoy es 19 de abril del año 2021. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Y antes de empezar, como todos los días, no olvidarnos de hacer la mención a nuestro auspiciador, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ahora puedes elegir entre más de 300 cursos virtuales de pregrado y posgrado de la PUC, desde cualquier parte del país. Inscríbete y vive la experiencia de una educación a distancia de calidad. Ingresa a cursoslibrespregrado.puc.edu.pe o cursosposgrado.puc.edu.pe. Pontificia Universidad Católica del Perú. Y bueno, quería empezar hoy día en la mañana, Abel, comentando lo más importante de la jornada. Ayer en la noche, la sala situacional de COVID del Ministerio de Salud indicó que habían 433 fallecidos el día de ayer por COVID o en las últimas 24 horas. La cifra es la más alta en la historia de la enfermedad en el Perú. El 10 de abril tuvimos 384 fallecidos y ya nos parecía altísima la cifra para las comparaciones efectuadas con el pico de la primera ola. Pues lo de ayer ha sido probablemente lo más alto, espero que tengamos en mucho tiempo. Espero porque los expertos dicen que todavía no llegamos a lo más alto de la ola. Lo cierto es que la curva no voltea. Cuando teníamos la esperanza con un ligero descenso hace ya más de 15 días, en marzo, con un ligero descenso que parecía indicar que la curva volteaba hacia abajo, pues volteó hacia arriba y seguimos creciendo y creciendo. Hay acá también una discusión sobre si este es un sinceramiento en realidad de las cifras de SINADEF. Como ustedes ya saben a estas alturas,
Antes de la pandemia, todos los días en el Perú moría en promedio unas 314, 320 personas. Eso es lo que muere por toda enfermedad, porque los seres humanos tarde o temprano morimos, ¿no es cierto? Inevitablemente. 320 es la cifra de muerte en el Perú en el 2019. Pero, ¿qué pasa cuando trepas esa cifra? Algo ha pasado. El Sistema Nacional de Defunciones está encima de los 1.100 muertos, lo cual implica una diferencia de 800 muertos. Esos 800 fallecidos no tienen otra explicación que no sea el COVID o la desatención a otras enfermedades por causa del COVID. Directa o indirectamente la enfermedad nueva está asociada. Esa cifra se eleva, reitero, hoy sobre encima de los 800 muertos, lo cual, hay que decirlo, no queda claro si es que lo de ayer es un sinceramiento de la cifra del SINADEF o simplemente que hay un salto de 100 muertos más, lo cual es un salto gigantesco, en materia estadística gigantesco para un solo día. En todo caso, las recomendaciones son exactamente las mismas. Se han agravado un poquito, si quieren, porque ha salido un decreto supremo ayer indicando que el uso del protector facial, esta mica de plástico que usa Abel desde que se inició la pandemia, no solamente se exige en transporte urbano de pasajeros, sino ahora también en mercados, supermercados, centros comerciales, cualquier lugar donde haya aglomeración de personas necesita esta mica delante de la cara. No solo la mascarilla, sino también el protector facial. Si usted va a salir a caminar al parque o va a llevar a su perro al baño, no necesita el protector facial. Pero si usted va a entrar al supermercado, si usted va a entrar al mercado, si usted se va a transportar en cualquier medio de transporte de pasajeros, sea un taxi, sea un autobús, sea un transporte aéreo, transporte urbano de pasajeros o transporte interprovincial de pasajeros, necesita la careta a partir de hoy. No necesariamente elimina la enfermedad, está claro, pero ayuda y hay que colocarse todas las ayudas posibles. Ya está casi determinado que la transmisión de la enfermedad es principalmente por aerosoles, no por el contacto con superficies contaminadas. Se puede, pero no es lo principal. Lo principal es el aerosol. El aerosol es las sustancias que salen, ¿no es cierto?, de nuestra boca. Es decir, de nuestra nariz y boca exhalamos micropartículas. Esas micropartículas de las personas que tienen la enfermedad activa contagian a todos los demás. Por eso todos tenemos que tener la mascarilla puesta para no contagiar a los demás y el protector para no contagiar a los demás tampoco. Sin embargo, lo único que funciona a estas alturas con eficacia es la vacunación. Ustedes han visto seguramente durante el fin de semana, hoy en portada en algunos periódicos, en el comercio, como en Israel ya se permite que la gente salga a pasear sin mascarilla, porque, bueno, el 53% de la población está vacunada. Solo con el 53% de la población vacunada ya pueden salir sin mascarilla. Entonces, esto es algo muy importante. Nosotros no tenemos ni al 1% de la población vacunada. De la población adulta, me refiero, ¿no? Ojalá que lleguemos al 1% en las próximas semanas. Nosotros tenemos 25 millones de adultos que vacunar. ¿No es cierto? Ah, no, sí ya tenemos un poquito más del 1%, me he equivocado. 25 millones de adultos, sí tenemos el 1%, claro que sí. Tenemos el 1%, sí, sí tenemos. Pero necesitamos vacunar de esos 25 millones de adultos a la mitad. Y eso todavía está muy lejos. Probablemente agosto, septiembre, pero eso es lo que nos salva, eso es lo que nos ahorra todos los problemas que tenemos en este momento. Ahí donde los grupos se han vacunado, inmediatamente la enfermedad desaparece. El Colegio Médico la semana pasada hizo un estudio preliminar con su población médica, la que ha sido vacunada por el Colegio Médico, donde la enfermedad ha desaparecido. Y las buenas noticias estriban en que
una persona vacunada sí se puede contagiar, no muere, sí se puede contagiar, pero incluso sus posibilidades de contagiarse son mucho menores que las de una persona no vacunada. Es decir, una persona vacunada en la generalidad de los casos no se contagia, por lo tanto no contagia a otros, y a su vez si se enferma en ese supuesto ya más restrictivo, no se muere. Hace una forma leve de la enfermedad como cualquier enfermedad viral. Sobrevive sin problemas. Incluso con una sola dosis hay protección. AstraZeneca está haciendo un estudio por el cual con una sola dosis puedes esperar 3 meses a ponerte la segunda, y eso podría hacer que mucha más gente en el Perú se vacune de primera intención. Hay que decir también, esto ya no es un secreto, que los aviones salen del Perú repletos de gente a los Estados Unidos a vacunarse. Esto ya se está convirtiendo en una nueva normalidad también. Todo aquel que tiene un pariente en los Estados Unidos en este momento tiene la visita del pariente peruano que llega a quedarse 3 semanas a trabajar en remoto para poder vacunarse y vacunar a sus hijos o a su esposa o a sus familiares directos. Entonces, esto está pasando también, no hay que decir que no, porque sí está pasando. No hay mucha seguridad jurídica, hay que decirlo, porque la Embajada de los Estados Unidos hasta el momento no ha dicho sí, no hay ningún problema. Y esto preocupa, ¿no? Preocupa también, pero en todo caso eso también está sucediendo. Y del otro lado, en este panorama, yo esperaría un pacto político entre Keiko Fujimori, Pedro Castillo y todos los que quieran participar en pro de permitir a este gobierno de transición y de emergencia que dura nada, hacer todos los esfuerzos posibles para comprar todo lo que es necesario para luchar contra la pandemia. En la primera vuelta hemos escuchado Sagasti genocida, Sagasti terrorista, han terruqueado a todo el mundo. Eso no ayuda. Necesitamos comprar vacunas. Esa es la prioridad nacional. Las puede comprar el Estado o un privado. En este momento las farmacéuticas solo la venden al Estado. Bueno, apuntalemos al Estado para que el Estado compre. Y apuntalemos bien al Estado. Toda esta campaña de desinformación contra la vacuna de Sinopharm ha costado miles de vidas. Ya deberíamos tener en camino las 20 millones de dosis de Sinopharm. Si tuviéramos en camino las 20 millones de dosis de Sinopharm, otra sería la historia del Perú. Estaríamos entrando a la etapa en la que está entrando Chile, que tiene 25% de su población vacunada, con alza de contagio, porque se descuidaron, pero con esa lección aprendida podríamos estar en otra situación. Por la derecha, insultar al presidente y al equipo, a los ministros, etc. Por la izquierda, también desacreditar la ciencia y confiar en curas milagrosas. Y los dos candidatos diciendo que van a abrir todo, ¿eh? Que no va a haber cuarentena, que no sirve para nada. Ya, muy bien, ¿y la vacuna? ¿Y la vacuna? ¿O ustedes creen que a mí me gusta estar transmitiendo desde mi casa por el resto de mi vida? ¿Dónde está la vacuna, señores? Siéntense y discutan. Apoyen al presidente de la República. Esto es una guerra. Y ninguno de los dos candidatos está a la altura de la guerra, pues ese es el problema. Los millones de peruanos que están saliendo por las fronteras del Perú a donde pueden, a vacunarse como pueden, ¿qué cosas son? Son los expatriados de una guerra que el Perú no puede vencer. Y seguimos hablando de estupideces. No pueden sentarse y discutir cómo hacer para adquirir el mayor número posible de vacunas. Se están instalando laboratorios en el mundo entero. Yo tengo entendido que en la India están haciendo un mega laboratorio de vacunas que va a estar listo en 2 meses. Ya hay producción para poder, digamos, competir con otros países del mundo y entrar con todo a comprar, sin importar el precio. Por el amor de Dios, el día de mañana no crucifiquen al ministro de Economía porque les pareció que las vacunas eran muy caras. No, necesitamos comprarla. Mucho más caro es que la gente no trabaje. No se pueden sentar y discutir los dos candidatos ganadores con el gobierno un plan mínimo para comprar vacunas, para comprar más camas UCI, porque se están haciendo en el mundo, se pueden comprar, para comprar más respiradores, para comprar más
a ver, ¿qué más nos falta? Oxígeno, que ya por lo menos esa oferta está comenzando a juntarse oferta con demanda, o derivar a donde se tiene que derivar más oxígeno, que es el norte del Perú, que está en llamas en este momento en torno a la enfermedad de la segunda ola, antes de que suban los contagios en el sur, donde están subiendo. ¿Por qué no se sientan a hablar de lo importante? O sea, yo ayer escribí en La República, mientras juegan a yo quiero ser presidente, ¿no es cierto?, los muertos se nos acumulan encima. ¿Saben qué? Esto me hace recordar mucho a las elecciones de 1990. Sendero en las calles, destrozando el país, la hiperinflación galopante, ninguna esperanza de un futuro, y de la nada apareció Alberto Fujimori, destruyó al candidato ganador, que era Mario Vargas Llosa, y felizmente implementó un programa sensato en materia económica, porque cuando votaron por él, su única tesis era no shock, no shock y no shock. Y claro, cuando se sentó en el poder y le explicaron que no tenía ni para el té, se dio cuenta que tenía que aplicar el shock. O sea, tenía que hacer la devaluación más profunda que se ha hecho en la historia del Perú para poder salir del hueco. Con dolor, pero cuando salimos del hueco. La gente se puede quedar encerrada un mes en su casa con dolor, pero sabe que al término de ese mes hay una vacuna. Es decir, algo que te salve. No basta con decir, a diciembre todos van a estar vacunados. Ya, ¿cómo? ¿Cómo? Yo no creo que el señor Sagasti, el señor Alan Wagner, la ministra Violeta Bermúdez sean personas de mala voluntad. Por el contrario, el ministro Ugarte, todos están comprometidos en la compra de vacunas. Los hacen desfilar en el Congreso, les revientan la vida a preguntas sonzas. En el Congreso no se cree tampoco en la ciencia. Hay un montón de congresistas que no tienen ni siquiera formación, no les digo sanitaria, ya ni siquiera médica, sanitaria. Y con eso tenemos que lidiar. O sea, ya llega un momento en que tú ves, dices, por favor, ¿quién va a estar a la altura de esto? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Qué político va a estar a la altura de esto? Y no lo vemos. No lo vemos. Están muy entusiasmados en su campaña. Ayer tuvimos, hablando de la campaña, ayer tuvimos ya la encuesta de Ipsos, que se realizó el 15 y 16, la semana pasada, a 1.204 personas, tiene un margen de error de más o menos 2.8, donde Pedro Castillo de Perú Libre gana la segunda vuelta con 42% si las elecciones fueran mañana, Keiko Fujimori tiene 31%, Blanco y Viciado 16%, no precisa 11%. Obviamente Keiko Fujimori tiene un porcentaje muy alto en Lima, pero fuera de Lima no tiene nada. O sea, Perú Libre la supera largamente en el norte, en el centro más largamente, en el centro del país, Pedro Castillo tiene 68%, en el sur 58% y en el oriente 45%. Y obviamente Keiko Fujimori gana en el nivel socioeconómico A, en el B y en el C, pero Castillo está primero en el D y en el E. Y Fujimori tiene más antivoto, 55% dice que nunca votaría por ella, y Castillo 33%, porque Castillo no tiene pasado. Su único pasado es los días que figuró en la huelga del 2017 en una posición efectivamente radical y violenta, como es la del CONARE. Nada más. Más pasado tiene su mentor, que es Vladimir Cerrón, que tiene en este momento una sentencia que le impide ser el candidato, porque él era el candidato. ¿En qué medida Castillo se va a desembarazar de el señor Vladimir Cerrón? No lo sabemos. Anoche mandó un mensaje al país cuyo tema central era decir, voy a respetar la Constitución. Mientras no se cambie, la tengo que respetar. Eso es todo lo que nos dijo. Entonces, claro, no puedo expropiar nada, no puedo convertir al Perú en una federación, no puedo cerrar los programas basura, no puedo perseguir a los medios de comunicación porque la Constitución nos protege, gracias a Dios. Eso fue todo lo que escuchamos. Es decir, yo soy democrático, no soy Chávez, no soy Evo Morales,
no soy Rafael Correa, no cambio las normas para poder hacer lo que me dé la gana. Veremos, pero eso es lo que tenemos ayer. ¿Y Pedro Castillo puede ganar las elecciones? Por supuesto que puede ganar las elecciones. No les quepa la menor duda. ¿Y puede hacer del Perú una república socialista? Sin ninguna duda. Bueno, sin ninguna duda, no les quepa la menor duda. ¿Eso es lo mejor que le puede pasar al Perú? No, es lo peor que le puede pasar al Perú, de lejos. El sábado en la tarde se publicó ya en México la columna que Mario Vargas Llosa publica a nivel mundial. Mario Vargas Llosa escribe una columna que se publica en el Perú en la República, pero se escribe en el diario El País, y el diario El País la tiene sindicada en 50, 60 países en el mundo. Es una columna que se lee en todo el planeta, la verdad, a través de una red de diarios inmensa. Y como ya se había publicado por delante en México, a esa hora, 4 de la tarde, se conoció que Mario Vargas Llosa hacía una declaración, si quieren, muy, muy fuerte y controvertida, porque contradice lo que él ha hecho durante toda su vida. Y lo dice claramente en su columna. Toda mi vida he luchado contra el fujimorismo. Pero el problema es que lo que representa el señor Castillo es Chávez, es Correa, es Evo Morales, y toda mi vida he luchado contra el comunismo. Y con toda forma socialista de hacerse del poder de manera totalitaria. Porque esos presidentes, cuando llegan, no se van. Transforman la Constitución para reelegirse. Lo mismo que hizo Alberto Fujimori. Lo mismo que hizo Alberto Fujimori por la derecha, lo hacen estos presidentes por la izquierda. Es exactamente igual. Entonces, al final del día, lo que estás combatiendo es eso. Es la posibilidad de que estas supuestas democracias, digo supuestas, se conviertan en lo que son, en dictaduras, y no se vayan nunca. Felizmente las democracias se defienden lo mejor que pueden, y al final Rafael Correa salió, Evo Morales salió, ha habido alternancia, aunque sean del mismo partido, pero alternancia, y finalmente no, Maduro sigue ahí sentado en Venezuela. Ante ese peligro, Mario Vargas Llosa no les dice a ustedes voten blanco y viciado. No, les dice voten por Keiko Fujimori. Es pésima, pero el otro es peor. No hay una línea en esa columna de alabanza a Keiko Fujimori. Al contrario. Pero dice, de Keiko Fujimori nos podemos defender mejor, ya sabemos cómo sacarlos, lo hemos hecho antes. Sacar una dictadura comunista es más difícil. Sí, es más difícil. En eso tiene razón. La última vez que tuvimos una dictadura de corte socialista se llamó Juan Velasco Alvarado y Remigio Morales Bermúdez, y duró 12 años. De 1968 a 1980 el Perú tuvo una dictadura militar socialista. Ya lo vivimos. No sé si ayer viste el documental La Revolución y la Tierra. Tiene un rasgo graciosísimo. Durante todo el documental nadie dice la palabra dictadura. Solo dicen revolución, pero no dicen dictadura. Lo que tuvimos fue una dictadura militar, la anulación de la democracia. La absoluta anulación de la democracia. Y ese es el problema. Meten un gol y se acaba la democracia. Ese es el problema. Cuando los demócratas participan en una contienda democrática, ¿no es cierto?, los goles te los meten, tú los metes, cuando los socialistas y los comunistas participan en una gesta democrática, meten un gol y ganan el partido y nunca más hay partidos. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Bueno, sobre eso alerta Mario Vargas Llosa en su columna. ¿Qué pasa? En el Perú, durante décadas, los peruanos han sido entrenados, sobre todo las élites, han sido entrenadas para odiar a Mario Vargas Llosa. Y el entrenamiento ha estado a cargo de los fujimoristas y los apristas, pero con gran profusión de mensajes, como por ejemplo que Mario Vargas Llosa no es peruano, que no se preocupa por el Perú, que no vive en España. Estos mensajes, por supuesto, se vinieron abajo hace más de 10 años cuando le dieron el premio Nobel y lo entrevistaron, y lo primero que dijo Vargas Llosa, pues, si yo soy el Perú, toda mi obra, o casi toda mi obra, está inspirada en el Perú. ¿Cómo no voy a ser peruano? Mario Vargas Llosa tiene nacionalidad española
la cual se la concedieron luego de que Alberto Fujimori diera un golpe de Estado y él sintiera que su vida y la de su familia estaba amenazada por el señor Alberto Fujimori. Por eso es que tiene nacionalidad española, para huir de una posible dictadura y las represalias en el Perú. Por eso tiene nacionalidad española, no la tiene por ninguna otra razón. Y durante años no pudo venir al Perú porque gobernaba Alberto Fujimori y las represalias contra él y su familia podían ser grandes. Esa es la verdad. Entonces, déjense de repetir sonceras, de verdad. Yo sé que han sido requete entrenados por el Fujimori. Bueno, cambien de chip, porque ahora a su querida Keiko la está apoyando. Entonces, me imagino que dejarán de insultarlo. Pero no, todo el fin de semana lo han insultado. No, el chip no les da. Ay, Dios mío. ¿Influye en el voto popular? Lo dudo. Pero internacionalmente sí ayuda. Un eventual gobierno de Keiko Fujimori puede ser mejor recibido internacionalmente con este aval. Ayuda internacionalmente sí. Localmente lo dudo. Muy bien, Abel. Estamos tratando de enganchar justamente con Así Pedro es. Castellano. Sí, yo lo que les recomiendo a las personas que antes de hacer una crítica a Rosa María, que lean el artículo. Sí, no Porque lee. No, la gente está repitiendo, porque el artículo completo primero describe al señor Castillo, después describe todo lo de la señora Fujimori y después pone condiciones. No es que dice voten, no, dice si es que la señora Fujimori cumple con esto, respetar la libertad, irse cuando termina su periodo, pone entonces, si es que pasa todo esto, podría tener usted la posibilidad de gobernar el país. Esa parte no se dice, ¿no? Esa parte, ¿no? Imagínate, troll de Facebook, ¿tú crees que puede leer 2 párrafos? No puede, pues Abel, bloquealos a todos, ¿ya? El pobre Abel tiene que leer todas las mañanas los insultos que me dedican a mí, y ahora a Vargas Llosa. ¿Por qué no le escriben a Vargas Llosa, ustedes que son tan preocupados de esta situación, en vez de escribirnos a nosotros? ¿Qué tenemos que ver? Y al doctor Cateriano por haber dicho que él está de acuerdo con el señor Vargas Llosa también, ¿no? Entonces yo he bloqueado a varios porque sobre todo hay gente muy grosera que no. Lean el artículo, se llama Asomándose al abismo, es largo, léanlo, y después de eso emitan su opinión porque yo veo que todo el mundo está llevándose del titular y ahí queda, y no es todo completo. Vamos a conseguir una bula papal para que haya que ponerles penitencia a los que atacan a Radio Santa Rosa. ¡Qué vergüenza, señor! Piense usted que su mamá puede estar leyendo las cochinadas que usted pone en una radio pastoral. ¡Qué horrible! Bien, vamos a la pausa, Rosa María, para entrar ya con nuestro invitado, y yo creo que va a tener que decirnos muchas cosas y muy interesantes y aclarar todo este panorama que hemos tenido el fin de semana. Pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Cayali, Radio La Convención, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre Dios Puerto Maldonado. También Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Lampa, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta y AM Tower, que nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Bien, y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, vamos con Rosa María Palacios, que ya se encuentra con nuestro invitado, el doctor Pedro Cateriano. Rosa María, adelante. Muy buenos días a Pedro Cateriano. Vamos a comentar, por supuesto, las encuestas y también, por supuesto, también la columna de Mario Vargas Llosa, que tanto ha remecido
en el Perú y también internacionalmente. Gracias, Pedro, por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Rosa María. Muy bien. Y vamos primero con la columna de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, y hemos reiterado a nuestro público, ha escrito una columna que merece ser leída antes de opinar. El que no ha leído la columna, por favor, absténgase de opinar, porque está opinando en el vacío. Pero muy bien. Mario Vargas Llosa ha tomado la decisión de adelantarse en la primera semana, dejó pasar una semana después del resultado y dijo, bueno, la tengo clara y lo voy a compartir con mis lectores. ¿Te sorprendió? Bueno, yo creo que una vez más Mario Vargas Llosa prueba que el Perú está primero, al margen de sus simpatías, antipatías, creencias políticas, y lo que ha ocurrido es algo que no me sorprendió, porque ya cuando en el 2006 postularon Alan García y Ollanta Humala, en ese momento con discurso chavista, a la presidencia de la República, Vargas Llosa depuso de lado, o dejó de lado, mejor dicho, cuestiones políticas y pidió el voto tapándose la nariz por Alan García, porque consideraba que en ese momento era un riesgo la candidatura de Humala con ese discurso chavista. Ahora, lo que ha ocurrido, y en mi caso también, no es que nos hayamos convertido en fujimoristas fanáticos de la noche a la mañana, no. Yo he sido víctima en 2 ocasiones del fujimorismo. Cuando fui diputado, como víctima del golpe de Estado, y recientemente yo conozco lo que es la conducta de Keiko Fujimori y de su partido. A mí me quisieron meter preso, esa es la pura verdad, me inventaban cargos penales, hubo una persecución judicial, fiscal, que hasta ahora dura, Rosa María. Entonces yo no tendría ninguna razón para convertirme de la noche a la mañana en un fujimorista fanático. Y tampoco esto quiere decir, Rosa María, avalar las tropelías que cometió la dictadura de Fujimori y Montesinos. Lo que ha hecho Vargas Llosa es apoyar críticamente a Keiko Fujimori con cautela y sin entusiasmo, sin alegría, sin la pasión, digamos, del entusiasmo de quien apoya una candidatura que estimula al votante. ¿Por qué razón? Porque Vargas Llosa considera no solo que Keiko Fujimori en este contexto, en donde la mayoría de los peruanos, respetando lo que establece la Constitución, ha colocado en la segunda vuelta al señor Castillo y a la señora Keiko Fujimori es el mal menor, porque ciertamente Castillo, a través de sus acciones y de su palabra, constituye una amenaza al sistema democrático del país. Claro. Hubiera sido interesante ver qué hubiera pasado si hubiera sido Hernando de Soto el que hubiera pasado a la segunda vuelta. Pero estoy segura que Vargas Llosa también hubiera dicho que voten por él, la verdad. Y yo sí he destacado la nobleza de un gesto porque estamos hablando de gente que lo ha perseguido. O sea, la razón por la cual Mario Vargas Llosa obtuvo la nacionalidad española se llama Alberto Fujimori. Y él lo ha contado en innumerables ocasiones. O sea, le dijeron que Alberto Fujimori estaba dispuesto a una serie de represalias y optó por solicitar, y se la concedieron, la nacionalidad española para él y su familia. O sea, no estamos hablando de una persona que ha huido del Perú por las puras, sino por una dictadura que era la de Alberto Fujimori. Ahora, él no distingue entre el padre y la hija, porque la hija también tiene una historia propia, y es la historia de los últimos 5 años del Perú. Y es una historia terrible. Yo creo que la semana pasada cometí un error señalando que el fujimorismo también había dejado de dar la investidura, ¿verdad? Pero en el caso de Pedro Cateriano, el fujimorismo en agosto del año pasado sí votó a favor, ¿verdad? Exactamente. Ellos sí votaron a favor. Votó a favor. Pero la primera vez se abstuvo. Se abstuvo, exactamente. En la primera vez con Humala se abstuvieron. Esa es la confusión.
Entonces, claro, no es una bancada, digamos, muy democrática, por decirlo menos. Y su carácter, durante los años que Becerril, Rosita Bartra y los demás la liberaban, era la de la persecución a los que consideraban los enemigos del régimen de ellos. Y eso nos ha costado 5 años. 5 años tirados a la basura. Y en eso tiene responsabilidad. Sin duda alguna. Eso no se puede editar, borrar ni olvidar. Y olvidar mucho menos, porque repetir esta historia sería más trágico para el país. Pero ahora, sin embargo, hay un asunto delicado. Pero retornando, ¿cuál crees que ha sido el error principal de Mario? ¿No distinguir? Yo creo que... No. Estamos dejando en claro que sí distingue. No, y dejando en claro para el público que esto no es un cheque en blanco, que no le ha dicho mamita linda yo te adoro. No ha habido nada de eso. Le está diciendo varias cosas. La primera es respete la democracia, cosa que usted no ha hecho. O sea, eso lo está diciendo. Lo segundo, usted no indulta a los delincuentes amigos de su padre. Y ahí está, claramente, el único que queda preso es Vladimiro Montesinos. Claramente. Usted, además, y este es el tema delicado, no le menciona el indulto de su padre, porque es difícil, ¿no? Decirle a una hija no indultes a tu padre. Pero está ahí flotando en el ambiente. Y el problema con el indulto de Alberto Fujimori, que Keiko Fujimori parece no entender, es que es un indulto jurídicamente nulo. Aunque ella lo otorgue, si no reúne las condiciones que hemos examinado 1000 veces de enfermedad terminal, enfermedad degenerativa, etcétera, se va de nuevo a la Corte Interamericana, la Corte Interamericana lo declara nulo y lo vuelve a meter. Y sobre todo, Rosa María, porque ya hay un pronunciamiento de la Corte Interamericana a través de la resolución que dictó con motivo del indulto que le concedió Pedro Pablo Kuczynski, y que la propia Keiko Fujimori dijo que no estaba de acuerdo en la forma en que se le había concedido. Exactamente. Sí. Yo quisiera agregar algo más que no has mencionado del artículo de Mario, y es que él también en su piedra de toque le pide a Keiko Fujimori que cumpla con el mandato presidencial, es decir, que a los 5 años deje el cargo. Garantía que no hay con Castillo. ¿Por qué razón, Rosa María? Y en este sentido es conveniente aclarar las cosas, ¿no? Ya Castillo, en primer lugar, ha dicho que no va a haber hoja de ruta, que no va a firmar compromisos, que va a disolver el Congreso y que va a dejar suspender el funcionamiento del Tribunal Constitucional. Bueno, ¿qué es lo que pasa en realidad? Y ayer ha declarado que va a cumplir la Constitución hasta que se elija el nuevo Congreso o Asamblea Constituyente. El gran problema acá, Rosa María, es que el señor Castillo es un secuestrado político de Cerrón. Ese es el gran problema. ¿Y por qué lo digo? Porque en la eventualidad de que disuelva constitucionalmente el Congreso que se va a instalar ahora en el mes de julio, puede disolverlo constitucionalmente. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué ocurrirá luego? ¿Qué listas parlamentarias se van a presentar? ¿Las que imponga Cerrón o las que proponga el señor Castillo, que no tiene ningún control del partido? Y ese es el problema de fondo, que el poder real lo tiene Cerrón. Salvando las diferencias y las distancias, es lo que le ocurrió a Vizcarra. Vizcarra estaba apoyado mayoritariamente por la población cuando disuelve el Congreso, pero como no tenía partido, no pudo presentar listas al Parlamento. Y entonces, ¿qué ocurrió? Se distorsionó el esquema constitucional del mecanismo de la disolución. Acá es más grave el asunto. ¿Y por qué lo digo? Porque no estamos inventando, ya parlamentarios electos. Hoy día, por ejemplo, he publicado una nota de un candidato al Parlamento andino del partido de Castillo, elogiando al dictador de Corea del Norte abiertamente. Es decir,
acá estamos frente a una gravísima amenaza de establecer un sistema similar al chavismo, en donde Cerrón no tiene tampoco ningún temor en decir que su programa de gobierno está basado en el legado de Fidel Castro y de Lenin. Entonces estamos realmente notificados. Y repito, el problema es que la sartén no la tiene por el mango Castillo, sino Cerrón, que es el que tiene el control del partido. Y ese es el problema, Rosa María, de los vientres de alquiler, finalmente. Claro. Le ocurrió a Kuczynski. En realidad, Cerrón es un testaferro solo para el proceso electoral. Lo que nunca imaginó, Castillo, lo que nunca imaginó Cerrón es que el testaferro ganara. O sea, lo que ellos querían era lo mismo que Alberto Fujimori en el 90, que quería ser senador. Lo que ellos querían era tener unos cuantos congresistas, una representación parlamentaria como ese es el máximo. Jamás se les ocurrió que iban a tener 37 parlamentarios y estar en segunda vuelta para imponerle al Perú. Además, es tan grave el asunto de improvisado que el plan de gobierno de Perú Libre o de Pedro Castillo no existe, no hay plan de gobierno. Lo que presenta Cerrón es un libro escrito por él, con derechos de autor, con su foto en la portada y en la tapa y en la contratapa, donde Castillo no aparece, que se escribe en febrero de 2020, cuando Castillo no existe, y ese ideario programa es lo que se presenta al Jurado Nacional de Elecciones, y lo grave es que el Jurado Nacional de Elecciones lo acepta como plan de gobierno. Eso no es un plan de gobierno, ese es el ideario programa del señor Vladimir Cerrón, con derechos de autor del señor Vladimir Cerrón. Y el señor Castillo no tiene programa de gobierno. Y eso hay que decírselo. ¿Cuál programa de gobierno? El de Cerrón es un libro escrito prepandemia. La pandemia no existe, ojo, no existe. Entonces, ¿qué haces frente a eso? Y ahí están las alabanzas a Lenin, las alabanzas por supuesto, a Chávez, sobre todo a Rafael Correa y a Evo Morales, de los cuales se declara tributario, pero de una manera realmente sorprendente para lo que ha sido para el desastre de esas economías, esos gobiernos. Pero está ahí en blanco y negro. Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? Bueno, sí, pues, ¿qué hacemos? Pedro Castillo va a marcar la K de Keiko Fujimori. Yo públicamente, Rosa María, a pesar de ciertamente haber combatido al fujimontesinismo durante décadas, porque desde que dio el golpe de Estado he sido un adversario del fujimorismo, en esta ocasión coincido con Vargas Llosa, es decir, el mal menor es Keiko Fujimori. No es porque yo esté entusiasmado con la candidatura de Keiko Fujimori. Es más, durante toda la primera vuelta electoral yo he condenado tanto los planteamientos de Castillo como posturas con las cuales no coincidía ni ideológicamente ni políticamente. Pero estamos en esta situación y la gravedad es de tal magnitud que creo no podemos decir alegremente hay que apoyar a Castillo, como creo que algunos sectores de la izquierda que apoyaron a Verónica Mendoza, ellos son los que se están apresurando en decir que van a apoyar a Castillo, cuando creo que deberían observar. Se ha criticado, Rosa María, la rapidez del pronunciamiento de Mario Vargas Llosa. Yo creo que no se ha demorado tanto si comparamos lo que fue su pronunciamiento cuando apoyó a Humala. Cuando el Jurado Nacional de Elecciones oficializó la candidatura de Humala a la segunda vuelta, al día siguiente él dijo que iba a votar por Humala. Y este contexto obligó a Humala y al grupo de gente y a la corriente de opinión a que Humala se comprometiera a una hoja de ruta. Acá Vargas Llosa no le ha dado un cheque en blanco, como bien has recordado tú, hay que leer el artículo para saber lo que él está pidiendo. Pero sí creo que hay que forzar un mayor pronunciamiento para que Keiko Fujimori se comprometa a acatar las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a tener, supongo que además
es algo lógico, una apertura que nunca ha tenido. Y bueno, eso se puede pedir. En el caso de Castillo, no. Él ya mismo cerró la posibilidad, ha reiterado que no va a haber hoja de ruta, ha dicho que va a disolver el Congreso, ha anunciado que va a convocar a la Asamblea Constituyente y que va a disolver el Tribunal Constitucional. En base a eso, ¿cómo dialogas con... Ahora, hay que decir algo. Keiko Fujimori viene de una tradición, la de su padre, que no dialoga, que no pacta, salvo de facto con sus perseguidores, o sea, con los apristas, nada más. Solo con los apristas siempre con sus perseguidos, digamos, no sus perseguidores. Los apristas siempre pactan con sus perseguidores. Pero bueno, salvo el pacto de facto con el APRA, que ha existido durante años en el Congreso de la República y en otras acciones políticas, los fujimoristas en el Congreso no creen en la negociación política, pero desde los 90s. O sea, yo recuerdo a Marta Chávez decir, nosotros no tenemos por qué ceder una comisión, una presidencia de comisión del Congreso, si tenemos mayoría en el Congreso. Nosotros no negociamos, no estamos en toma y daca. En el último quinquenio, cada vez que el Ejecutivo enviaba un proyecto de ley para hacer reforma constitucional, no había forma de negociar. Tan no hubo forma de negociar que la negociación de Salvador del Solar con Galarreta fracasa y finalmente cae el Congreso disuelto. Entonces, ha sido una constante la no negociación. Castillo, sin embargo, su vida es la negociación. Es un dirigente sindical que pide 1.000, le dan 100 y al final transan en 40. Y se va contento porque quería 0 en realidad. Entonces, esa es la lógica. Entonces, yo creo que la lógica de Castillo, la lógica sindical, es entrar a la elección y decir no cambio nada, para que en la semana 4, 5, 6 o 7 comienzo a ceder y en la 8 ya cedo. Esos tiempos políticos no han sido los tiempos del país. Y tal vez ahí se equivoque. Pero que Castillo anoche ha mandado una señal de cambio me ha quedado bastante claro. Ha dicho, no se preocupen, yo no voy a hacer nada hasta que no cambiemos la Constitución. Y como no tengo mayoría en el Congreso para convocar una Asamblea Constituyente, porque son, en el mejor de los casos, tendrá apoyo de 50 Castillo, pero la oposición a Castillo son más de 80, en el mejor de los casos. Sí, Rosa María. Pero por esa razón he mencionado el tema de la disolución, porque él ya también abiertamente ha dicho que si el Congreso no apoya su plataforma política, lo va a disolver. Y pero necesita dos gabinetes. Van los dos gabinetes a plantear las leyes de nacionalización, de confiscación, van. Claro. Y entonces el Parlamento extiende o niega la confianza. Si extiende la confianza, se ejecuta eso. Claro. Entonces, ese es el problema de fondo, que, repito, él es un secuestrado de Cerrón. Depende del poder de Cerrón, que luego de, si ocurre esa disolución del Congreso, tienen que realizarse elecciones complementarias inmediatas para reemplazar al disuelto. ¿Quién va a designar a esos candidatos al Parlamento? El señor Cerrón, que va a tener todo el control y la oportunidad de perpetuar el modelo de Chávez o de Fidel Castro al que admira, o cederle el poder a... Eso está por verse. Y yo creo que ese es el riesgo constitucional más grave, que no se ha analizado en su verdadera magnitud. Claro, salvando las distancias... Dos cuestiones de confianza radicales, del tipo, o me aprueba la Asamblea Constituyente o se va. Pero no tan radicales, Rosa María, porque ese es su lenguaje de campaña. Y si la gente vota por ese discurso radical, él va a decirle al Parlamento, yo he llegado acá con el voto del pueblo para nacionalizar, para controlar a la prensa, denme. Y bueno, si no se le extiende ese voto de confianza, sería la primera negación de confianza. Y si la extiende, él empieza a aplicar su programa. Así de sencillo. Por esa razón, la gravedad del tema no es tan fácil como ahora se dice que saca Cerrón. No. En la eventualidad que llegue al gobierno, el partido es de Cerrón. Por eso, repito, salvando las distancias, y el ejemplo de Vizcarra es muy ilustrativo de lo que significa, luego de una disolución del Congreso, que el presidente no tenga control sobre su partido. Claro.
Y en muchas ocasiones, Rosa María, cuando personas le decían a Kuczynski, disuelve el Congreso, él decía, no tengo el control del partido, y era la verdad. También este es el problema, reitero, de contar con partidos que son vientres de alquiler, en donde el jefe de Estado, el presidente de la República, no tiene ningún control. Eso verdaderamente me parece muy preocupante. Así es. Ahora, una elección donde se elija un nuevo Congreso no le va a generar a Cerrón y a Castillo una mayoría que le permita una asamblea constituyente. Eso de ninguna manera. Porque se los hubiera expresado en estas elecciones. O sea, en estas elecciones hubiera ganado la opción de Cerrón. Y Cerrón no saca más de 18%, 19%. O sea, bueno, si la mayoría del Perú quisiera una nueva constitución, hubiera ganado lejos Cerrón. Y no es así. Eso es cierto, Rosa María. Pero a lo que yo me refiero es al peligro que existe. Que no hay que analizarlo tan fácilmente, que no hay ningún riesgo. No, sí hay un riesgo. Y una cosa, Rosa María, es con guitarra y otra con cajón. Ah, no, claro, ya en la presidencia es otra cosa. La transformación de una persona en la presidencia de la República, cuando esa persona no ha tenido un proceso de construcción democrática de su carrera, en muchos casos en el Perú, por no decir en la mayoría de los casos, nos ha traído sorpresas muy desagradables, ¿no? Entonces, no, para empezar, Alberto Fujimori. Su biografía política es un calco de Cerrón. De derecha o de izquierda da lo mismo, pero llega al poder, da un golpe de Estado, se hace del Congreso, elimina a los adversarios, los persigue. Claro, eso es básicamente. Pero fundamentalmente ese es el problema y ese es el riesgo mayor, Rosa María. A los que nos oponemos a la candidatura de Castillo, se nos dice que estamos protegiendo a la gran empresa, al régimen económico. No, acá está amenazada la democracia. Ese es el problema de fondo. El sistema económico, claro, si se adoptan esas medidas va a implicar una hecatombe para el país, pero el mayor riesgo es perder el sistema democrático. Y ahora, leyendo las sutilezas del programa de Cerrón, es muy interesante ver cómo él sigue el modelo chino, apartándose completamente de la izquierda peruana. Es decir, los acusa de ser ONGistas, desprecia el ambientalismo conservador de una manera brutal. Él sí es prominero, no hay duda, prominero extractivista, pero a la bestia, pero a lo chino, es decir, el Estado es el dueño. El Estado es el dueño mayoritario, ¿no? Claro, y Rosa María, y lo que hay que preguntarnos es, por ejemplo, si se descubre un proyecto minero como Las Bambas, ¿de dónde sacaría el Estado 10.000 millones de dólares? O 2.000 millones de dólares, recursos. El planteamiento de este hombre es el siguiente. No, es mi socio. Yo soy socio mayoritario, pero yo no pongo nada. Yo pongo al Estado peruano. Es mi socio. Claro, pero esa historia ya la hemos vivido, Rosa María. Y la gente, es increíble cómo se ha olvidado tan rápidamente durante la dictadura de Velasco y durante el primer gobierno de Alan García, en donde el Estado empresario no solo fracasó, no solo generó miles de millones de dólares en pérdidas al país, sino que quebró al Estado peruano. En el Perú ha ocurrido algo que no ha pasado en ninguna parte del mundo, o creo que en muy pocos países. Quebró el Estado. Claro, es decir, el Estado se quedó sin dinero. Quebró. Ese es un récord mundial inigualable. Y lo que significó reconstruir eso, ¿no? Claro. Parece que la gente se olvida, ¿no? Parece que la gente se olvida. Pero hay que decir que en estas circunstancias especiales, de tanta muerte, de tanta tristeza, de tanta soledad que hemos vivido en el Perú, se entiende que hay un sector de la población, un 20%, que con toda razón está molesta y que quiere una mejor redistribución, que siente que la redistribución, y Keiko Fujimori le va muy bien en Lima, lo cual está claro que fuera de Lima la redistribución es muy mala. Y ahí, lamentablemente, ni Keiko Fujimori ni nadie ha tenido propuestas novedosas en materia de redistribución del campo. Propuestas que se les hago ahora, porque sí fueron las propuestas, por ejemplo, del ministro de Energía y Minas, de su gabinete. Exacto. Que fue a Las Bambas y dijo, bueno, y si redistribuimos, o Espinar, perdón,
¿y si le damos la plata a la gente? Y esa es una gran discusión. A diferencia del señor Cerrón, que quiere entregarle la propiedad de las minas a los gobernadores regionales, que como él tienen decenas de denuncias y a veces condenas, ¿por qué no le damos la plata a la población? Es decir, que el canon, en vez de que se reparta a las municipalidades provinciales, distritales o gobiernos regionales, con la plata que se quede en el camino, hacemos capitalismo popular. Exactamente. Y con 2 años de residencia y tu DNI, pasas a ser accionista de la empresa y te dan tu porcentaje de tus acciones. ¿Por qué no hacemos eso? Sin duda alguna, eso es algo que además he venido propugnando hace años. Como bien recuerdas, también el exministro Rafael Belaúnde lo planteó con ocasión de la huelga de Espinar. Pero acá el problema de fondo es la gestión pública. Precisamente los gobiernos regionales que han tenido, el año pasado lo mencioné en tu programa, 13.000 millones de soles por concepto de canon minero y regalías, no los han ejecutado. Entonces, ¿qué es lo que falla? ¿La empresa o el Estado o el gobernador regional o nacional y las municipalidades? El problema no ha sido de dinero, sino de una pésima gestión pública. O es como el agua potable, que es otro tema, Rosa María, que hemos venido planteando hace años, y que porque yo toco el tema me acusan de ser privatizador. No, es imperdonable que el Estado, que tiene el monopolio del agua, Rosa María, mantenga a 10 millones de personas, es decir, 2,5 millones sin cobertura de agua y 7,5 millones sin saneamiento. Rosa María, solo le ganamos a República Dominicana y Haití en cobertura de agua. ¿Quién es el responsable de esto? ¿La empresa privada? No, los gobiernos regionales, el gobierno nacional, el Estado que tiene el monopolio. ¿Qué ha sido la gestión del señor Cerrón en Junín? ¿Qué ha sido la gestión del señor Goyo Santos en Cajamarca? No obstante, como tú dices, este ambiente de desesperación de la gente, agravado con la crisis sanitaria, motiva estas reacciones. Pero si queremos saber a conciencia cierta qué cosa es una dictadura como la chavista en Venezuela, que es lo que propugnan Castillo y Cerrón, acá tenemos 800,000 venezolanos que están al alcance de todos, que podemos preguntarles cómo Hugo Chávez ganó democráticamente las elecciones, prometiendo que iba a cumplir la Constitución y la ley, y luego no solo se perpetuó él abusivamente en el poder, sino que Maduro se mantiene gracias a esa modificación constitucional. Un método que está calcando casi análogamente Castillo, que ya lo ha anunciado al país. No, además un método que es el método de Alberto Fujimori. Que lo inventó, que lo instituyó Alberto Fujimori, realmente. Alberto Fujimori inventó las modificaciones constitucionales para quedarte para siempre. Y la copiaron en toda América Latina, gobiernos de derecha y de izquierda. Exactamente. Desde Menem hasta Uribe, por supuesto Chávez, por supuesto todos los demás. Correa, o sea, Evo, o sea, todo. Evo perdió un referéndum para seguir quedándose, igual se quiso quedar. O sea, esto ya es una corriente que atraviesa América Latina. Yo me quedo para siempre. Y ya lo sabemos. El problema es que los dos que tenemos en la balota, los dos tienen antecedentes de quedarse para siempre. Uno, porque así lo proclama su proyecto de Asamblea Constituyente, y la otra porque su papá hizo lo mismo y se iba a la reelección. Pero no solo, el país explotó. No solo hizo lo mismo, que es lo que genera dudas realmente, porque ella sigue elogiando al gobierno de su padre, ¿no? Eso es lo que quería preguntarte. Claro. ¿No ha llegado la hora de que ella se comprometa de verdad un poquito más? No basta con llamar a Vargas Llosa y darle las gracias, como ha contado Laura Vargas Llosa en el tuit, y decirle que va a cumplir todo. No, los peruanos tenemos derecho a exigir. Sin ninguna duda. Estas 8 semanas son 8 semanas de exigencia, a los dos, de exigencia. Exactamente. ¿Qué pondrías en una lista de exigencias? Bueno, apoyo naturalmente los planteamientos que ha hecho
Mario Vargas Llosa, pero el respeto a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el compromiso a no interferir políticamente en las elecciones de los magistrados, no intervenir el Jurado Nacional de Justicia, no intervenir todas aquellas instituciones autónomas, es decir, no repetir pues la historia de poner a tus amigos en el Banco Central de Reserva, ¿no? Ese tipo de cosas tan grotescas que han ocurrido, la señora Fujimori se tiene que comprometer. Esta carrera electoral es muy complicada y ella está en la peor situación, Rosa María. Mayor probabilidad de ganar la tiene Castillo. Y si ella y su entorno no tienen propósito de enmienda, lo más probable es que no ganen las elecciones. Por esa razón, sí hay que exigir públicamente mayores compromisos. Esa es una tarea de la sociedad civil organizada, de los gremios empresariales, de los gremios mediáticos. A mí me causa mucha gracia cómo un entusiasta grupo de periodistas y caricaturistas ahora apoyan a Castillo. Bueno, en dictadura van a ser simples corresponsales o prestarán servicios a través de terceros, porque eso es lo que ocurre con las dictaduras, y eso es lo que está escrito, además, en el programa de gobierno de Cerrón, respecto a los medios de comunicación. La libertad de prensa, de opinión y de información también está amenazada por el señor Cerrón, que, repito, es el que tiene el control el problema con Keiko Fujimori, lo que te digo, para cada mérito hay su demérito, ¿no? Porque Keiko Fujimori también ha amenazado, no solamente ha amenazado, su partido político en el Congreso en este quinquenio aprobó la norma para que no haya publicidad del Estado en medio de comunicación. Norma inconstitucional, ya declarada así por el tribunal, con el entusiasmo de Galarreta y Mulder. Una ley mordaza para acallar a la prensa crítica hecha por ellos. Entonces, sus credenciales en materia de libertad de expresión, sus credenciales, digamos, legislativas, son un desastre. Pero son un desastre. Pero, Rosa María, eso es absolutamente cierto, eso no se puede modificar, esa es la realidad de lo acontecido, pero repito, estamos entre dos candidatos que hay que optar, y el mal menor es Keiko Fujimori. La otra opción de marcar viciados y nulos, lo único que trae como consecuencia es que se repita la elección, porque la primera vuelta, conforme a ley, no se anula, y eso sería agravar, ahondar la crisis política del país. Por eso creo que sí hay que optar. En estas elecciones eso es lo que toca, no es que nosotros hemos querido que los candidatos sean Castillo y Keiko Fujimori. No, el 80% del país no ha querido eso. No, entonces es absurdo también caricaturizar la postura de aquellos que ahora optamos por el mal menor, intentando vendernos como fanáticos fujimoristas, cosa que no es verdad. Acá lo que está amenazada, Rosa María, es la democracia, la vigencia de un Estado de Derecho. Ahora, ¿qué más podríamos demandarle? Primero el respeto, porque yo sí creo que a los dos candidatos, porque a Castillo también habrá que exigirle, sin duda alguna, Rosa María. A los dos, ¿qué más podemos exigir? Pero mira, Rosa María, a ver, a Castillo se le han hecho planteamientos y él enfáticamente ha respondido que no va a aceptar hoja de ruta. No solo eso, ha dicho que continúa con su programa de convocatoria a Asamblea Constituyente, ha anunciado que va a disolver el Congreso y también que va a disolver el Tribunal Constitucional. Entonces, claro, esas son unas condiciones para establecer un diálogo y condiciones bien complicadas. Yo no creo que la señora Fujimori pretenda imitar a Castillo, por el contrario, ella se tiene que diferenciar. No sé si ya estará ella articulando diálogos con las otras agrupaciones políticas, pero ya hay también partidos y ex candidatos que han anunciado que van a apoyar y que van a exigir también condiciones. Creo que también en un contexto como este es una obligación cívica que las agrupaciones
políticas, dejando de lado sus legítimos intereses políticos y partidarios ante esta emergencia, dialogue. No solo dialogue con Keiko Fujimori, sino también con el otro sector. Creo que le hace muy bien a Keiko Fujimori aparecer a 11 puntos de Castillo en la primera encuesta. Porque si no, cree pues que aquí hay un cheque en blanco, que no la derecha lo apoya, y no es la derecha la apoya, no queremos ir a una dictadura comunista. El problema con Keiko Fujimori es que no aprende bien sus lecciones, como ya lo sabemos. Ese es el problema. No aprende bien sus lecciones. Esta es una oportunidad. La política no siempre da esta clase de oportunidades. Y bueno, ella tendrá que reflexionar respecto a la responsabilidad y el reto que está asumiendo. Está de por medio, en esta ocasión, la democracia en el país, ¿no? Entonces, yo creo que ella tendrá que reflexionar y revisar lo que ha sido también, con toda calma, su actuación política. Yo no conozco a la señora Fujimori en profundidad, solamente a través de sus acciones políticas. Pero gente cercana a ella dicen que la prisión la ha ayudado a reflexionar. No lo sé, pero estamos ante una emergencia. Y Rosa María, las segunda vueltas son muy rápidas y frenéticas. Y creo que la corriente, es decir, la ola, en este momento está a favor de Castillo. Y que si ella misma se demora en tomar acciones, seguirá eso. Por esa razón, creo que sí tiene razón Vargas Llosa en reaccionar ahora. Porque estamos en la etapa, digamos, Rosa María, de insultos, ataques, intentar agredir, pero luego conforme se acerquen los días, vamos a entrar al momento más dramático de elegir entre una democracia con dudas y miedos, que es lo que despierta a Keiko Fujimori, o una democracia bajo amenaza, camino al chavismo, que es lo que plantean Castillo y Cerrón. Mario Vargas Llosa, mucha gente dice, no tiene ninguna influencia en el Perú. Puede ser. Nadie la puede medir demasiado. Nadie va a decir, yo voto porque Vargas Llosa me dijo que vote. Pero lo cierto es que en los últimos 20 años, cada vez que ha respaldado a un candidato de segunda vuelta, ese candidato ha ganado. O sea, claramente, Toledo, García, Humala, Kuczynski, fueron respaldados en segunda vuelta por... Bueno, y también podemos decir Lacalle en el Uruguay, Macri en Argentina, Piñera en Chile, claro. Y recientemente Lasso en el Ecuador. Ojalá, porque es interesante, Rosa María, ¿no? Cómo en la zona andina ocurren estas cosas. Lasso también, frente a su competidor, tenía una distancia mayor de desventaja y finalmente la gente reflexionó, porque al final en la elección no se hacen ajustes de cuentas políticos, no se ataca el destino de una persona, no, se juega el futuro de un país. Claro, ese es el tema. Esa es la gran diferencia. Claro, además, con Keiko Fujimori, tú puedes calcular que la oposición va a ser durísima, y espero que lo sea. Con Castillo probablemente no haya oposición, porque va a estar presa o encarcelada, o huyendo del país. Normalmente las dictaduras, como la de Chávez, ponen a todos sus enemigos o en prisión o en el exilio. Entonces, claro, es difícil que haya... Rosa María, hay que destacar también que nuestro débil y criticado sistema democrático, y en esto hay que encomiar la labor de un grupo, de un puñado de fiscales que luchó contra la corrupción, aplicó la ley. Es decir, los presidentes están sometidos a la investigación, hay uno preso y condenado por los crímenes cometidos, hay un prófugo, uno que se suicidó lamentablemente, uno con arresto domiciliario. Es decir, la democracia sí permite la sanción a la autoridad, cosa que no ocurre ni en las democracias, ni en las dictaduras de derecha, ni en las dictaduras de izquierda. O sea que tampoco todo es malo. El que llega a la presidencia de la República en el Perú también sabe que tarde o temprano responderá por sus actos. Y eso es lo que distingue a un sistema democrático, Rosa María. Y creo que ese debe ser otro compromiso así
firme de Keiko Fujimori, de permitir que continúen las investigaciones, porque ella está sometida no solo a investigaciones, sino pesa sobre ella una acusación fiscal, ¿no? Así es. No, y la acusación, por si acaso hay que decirlo, se reserva para ella, pero para sus coprocesados continúa. Exactamente. Y el juicio. Todos sus coprocesados siguen en el juicio que va a desarrollarse este año, el próximo año, en fin, y durante sus años de mandato si es que llega a ser presidenta. Y una vez que sus coprocesados son condenados, es evidente que ella también lo será. O sea, queda clarísimo que ella será. Se reserva el proceso, no se interrumpe la prescripción y ella termina su mandato y se le condena. Claro, y este es un punto en donde también hay que exigirle garantías, ¿no? De no intervención, de que no intervenga políticamente en los casos fiscales o judiciales que están en giro y en donde ella está comprometida. Yo creo que acá también muy claramente tiene ella que deslindar. Ahora, el dilema político y familiar, se nos ha escapado la pregunta porque es importante. Desde el punto de vista político, ella no puede decir que no quiere el indulto de su padre. Eso es imperdonable en América Latina. Una hija que no quiere el indulto de su padre puede ser una buena política, pero es una pésima hija. Entonces, la gente le ha criticado mucho y el mismo Fujimorismo la abandonó por eso. Pero ahora dice, sí quiero el indulto de mi padre, muy bien. Pero al mismo tiempo, las víctimas de su padre, los deudos, dicen, un momentito, nosotros tenemos el respaldo de la Corte Interamericana. Y ella está prometiendo respetar las resoluciones de la Corte Interamericana. Entonces, ¿cómo va a respetar la resolución de la Corte Interamericana con un indulto a su padre, dado fuera de las posiciones planteadas de enfermo terminal? Y además, ¿cómo saltas ese obstáculo? Además, Rosa María, porque existe el precedente, como he mencionado anteriormente, en el sentido que la Corte ya se pronunció. Ya, claro. Claro, ella de repente podrá alegar aval político en las elecciones, que esta vez lo dijo y que el electorado la ha apoyado, pero ahí el problema no es de tan fácil solución, Rosa María. Y respecto a lo que tú dices de las víctimas, ciertamente eso es algo que no se puede ocultar, es imposible. Claro, pero ahí Keiko Fujimori tiene que encontrar un discurso que diga, yo sí quiero indultar a mi padre, pero estoy sometida a la ley, que fue lo que tuvo que decir Ollantumala. O sea, yo sí quiero indultar. Y además, en el caso, no, porque acá si de indultos se trata, Castillo y Cerrón han prometido el indulto de Antauro Humala, que está pasando así, es decir, del asesino de policía, de un delincuente condenado por la justicia. ¿Cuál es la razón que tiene Cerrón y Castillo de pagarle el favor a Antauro Humala? Antauro Humala, ¿qué cosa representa para la democracia peruana? ¿Qué simboliza para la democracia peruana? ¿Por qué razón Castillo y Cerrón van a indultar a Antauro Humala? Ciertamente eso es algo que también hay que exigirle a Castillo, que deslinde con Cerrón, porque Cerrón es un entusiasta del pedido de indulto a Antauro Humala. Es decir, ambas candidaturas en este punto tienen problemas. Así es, pero el problema de Keiko Fujimori con su padre es sumamente complicado. Ella lo que tiene que decir es, yo sí quiero como hija que mi padre esté libre. Soy su hija, quiero que esté libre. Bueno, pero ya lo planteó, pero creo que ya, claro, lo que le condenó la gente y lo que la mayoría no entendimos fue la conducta que ella tuvo luego de que Pedro Pablo Kuczynski indultó al exdictador, ¿no? Y que fue precisamente la acción política de ella y de su bancada parlamentaria que posibilitaron el retorno a prisión con ese aviso que publicó Fuerza Popular que pasará a la historia, y luego con el pedido de remoción de su hermano Kenji. Ahora, evidentemente ella se tiene que haber arrepentido y por esa razón en esta campaña presidencial planteó el indulto. Pero creo que sobre ese tema, reitero, está el pronunciamiento de la Corte Interamericana, tan fácil no será. No, jurídicamente es imposible, pero ella lo tiene que decir, o sea, desde un punto emocional, para mí es lo que yo quiero, pero jurídicamente es imposible.
Ahora, es una escena extraña. Emocionalmente, Rosa María, emocionalmente es absolutamente comprensible. No Pero acá tiene- estamos primero. ¿Cuál es la primera obligación del presidente de la República según la Constitución? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y acatar las resoluciones judiciales. Entonces, esa es la primera obligación que tendrá ella. Claro. Pero es curioso, ¿no? Sería extraño tener una presidenta de la República que los días domingo, ¿no es cierto?, visita un penal donde está preso su padre. Ese es un Perú muy extraño que nos toca vivir, la verdad. Rosa María, y muy duro, ¿no? Muy duro, porque, es decir, la reputación internacional del país, repito, con un expresidente preso, que luego se convirtió en dictador, con un expresidente en arresto domiciliario, con un presidente que se suicidó, con otro presidente prófugo, no es, pues, y otros expresidentes investigados, no es ciertamente una buena imagen la que transmitimos. Hoy día hay un... Ahora, lo que decía al principio del programa es que sí, efectivamente, la opinión de Vargas Llosa es una opinión, pero es una opinión que internacionalmente sí pesa muchísimo. Tal vez no localmente, tal vez sus detractores, entrenados durante décadas por el fujimorismo, para el vituperio de Vargas Llosa, que es una especie de deporte de las clases elitistas del Perú, a las clases altas de Lima, les encanta insultar a Mario Vargas Llosa, es más o menos su deporte. Claro, entrenadas en ese hábito, ya pues les es difícil regresar. Pero la opinión de Vargas Llosa internacionalmente sobre el Perú sí pesa mucho, porque es un interlocutor válido afuera. Sin ninguna duda. A veces no se entiende acá. Una declaración de Mario Vargas Llosa tiene más difusión que un comunicado de la Cancillería, por decirlo de alguna manera. Y respecto a lo que mencionabas, ¿no? Al supuesto odio de Vargas Llosa, que es una sistemática acción política que llevaron adelante Fujimori y Montesinos durante décadas, ¿no? El gran odiador, el odio, solo actúa movido por el odio. Yo creo que se ha desbaratado todo eso el día de hoy. Es decir, en dos momentos cruciales del país, en la elección de García con Humala y ahora de Keiko Fujimori, la hija de su del exdictador, los grandes adversarios que tuvo, él, cuando han estado en riesgo los intereses democráticos del país, ha optado por lo que beneficia al país. Así de sencillo, creo, ¿no? La historia en ese sentido va a ser más justa, ¿no? Ahora, veo también que critican que como habiendo escrito La fiesta del chivo, Conversación en la catedral, ahora apoya a la hija de un ex dictador. Pero volvemos a lo mismo, este no es un problema literario, de crítica literaria, ni tampoco de tema literario. Este es un dramático asunto en el cual está en riesgo la democracia del país. Esa es la realidad. No es literatura, no es ideología, no, es si el país va al rumbo, optará por el rumbo del chavismo o por una salida que impida la caída del régimen. Por otro riesgo democrático, hay que decirlo, Keiko Fujimori está en el riesgo. Pero sin ninguna duda, es decir, por esa razón el apoyo de Vargas Llosa ha sido crítico, no es un apoyo entusiasta, como en mi caso, yo no estoy feliz de haberme pronunciado por una candidatura de una persona que en lo personal me persiguió en el Parlamento, repito, con la intención de meterme preso. O sea, y que durante años tampoco yo me he enriquecido como otros con la dictadura de Fujimori y Montesinos. No tengo ni departamento en París, ni cuentas en Japón, ni en Houston, ni en ningún lado, ¿no? Porque los que han vivido, sí, de los 21 años del fujiaprismo, curiosamente, no todos, pero algunos ayer criticaban la postura de Vargas Llosa. Y creo que esas son reacciones hepáticas, que es lo menos oportuno en este momento, Rosa María. Si Keiko Fujimori quiere acoger, convocar, tiene que dar muestras también ella de apertura y de tolerancia democrática.
que no es precisamente un rasgo distintivo del fujimorismo. Y yo creo que en ese sentido, eso también hay que exigirle, una conducta más democrática, más abierta, con respeto a todos. Muy bien, muchísimas gracias a Pedro Cateriano. No sé si tenemos alguna pregunta del público, Abel, o te la has pasado bloqueando insultos. Y hemos dicho que vamos a pedir al Papa una bula papal para todos los que insultan a Radio Santa Rosa. Bueno, una pena de excomunión. Algo que se ha repetido es, y que me parece que está flotando en el ambiente, es cómo creerle a la señora Fujimori, por más compromisos que firme, por más de lo que diga, cuando una de las cosas que se recuerda mucho es que ella dijo que en el 2021 no iba a haber ningún Fujimori en la contienda electoral, y ella está. Entonces, ¿cómo creer en su palabra? Es lo que pregunta la gente. Bueno, en realidad es muy difícil creerle, pero más difícil de creerle y más riesgos están en el lado de Castillo y Cerrón. Esa es la dramática opción. Claro, pero Pedro, hay gente que te dice lo siguiente. Ahora, para ser justos también, Rosa María, hay que diferenciar la conducta política del padre y de la hija. Mal que bien, Keiko ha postulado democráticamente, si bien es cierto, ha hecho un ejercicio abusivo del poder, estamos como estamos por ella, sigue en el cauce democrático y constitucional. Ahora, por ejemplo, en el caso del tema de la Corte Interamericana, ¿no? Keiko Fujimori va a respetar las resoluciones de la Corte, muy bien. El señor Castillo ha dicho que nos vamos a salir de la Corte, que nos vamos a salir del tratado para restituir la pena de muerte, etcétera. Muy bien. Qué gravísimo lo que ha hecho Castillo. Pero Alberto Fujimori retiró al Perú de la competencia contenciosa en la Corte Interamericana. O sea, ambos, para cada defecto hay otro defecto. Y hay gente lo que ha dicho Castillo es, digamos, a futuro, una aspiración. Tenemos dudas, pero con Fujimori papá tenemos la absoluta certeza. Ese es el problema. Ese es el problema, y de otro lado también los antecedentes no ayudan, pero esa es la realidad, eso no lo podemos modificar. Y por esa razón, reitero, es un apoyo crítico, es un apoyo en donde se exhortan compromisos a sabiendas que en el pasado no ha cumplido con los compromisos. Pero ese es el riesgo, No es un aval ciego, no es un cheque en blanco como la gente dice, ¿no? Gracias. Volverá, por ejemplo, la señora Keiko Fujimori nombrará ministro del Interior a Becerril, nombrará ministra de Justicia a Marta Chávez, nombrará canciller a Luz Salgado, nombrará, bueno, ella tendrá que aclarar ministra de la Mujer a Rosa Bartra. Bueno, ¿no? ella tendrá que aclarar eso, y precisamente son sus retos. Tiene estos días no solo para reflexionar, sino para tomar decisiones. De ella depende. Y como repito, cualquiera de los dos puede ganar, pero en este momento más probabilidades tiene Castillo. Eso es el hecho objetivo, ¿no? Así es. Y que nos diga sus nombramientos sería importante también, porque eso da un gesto enorme. O sea, cuando Humala dijo que se quedaba Julio Velarde, la bolsa se calmó. O sea, esos gestos importan. La gente necesita saber. ¿Por qué? Porque si fueran partidos institucionalizados, partidos de cuadros, ya sabemos pues quiénes van a entrar con ellos. El problema es que no son partidos de cuadros, ninguno de los dos. Y son sus amigos. Además, claro, ese punto también hay que ampliarlo al Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo. Es decir, hay una serie de organismos autónomos e independientes que esperamos, en la eventualidad de que ella gane, no repita lo que hizo su padre, ni lo que ella ha hecho, porque ella lo que ha hecho es colocar en el tribunal, o intentar ahora colocar en el Tribunal Constitucional, colocar a sus amigotes en el BCR, ¿no? Eso es lo que ella ha hecho. Claro. Ella tendrá que cambiar y dar garantías para que esas instituciones no se vean infiltradas políticamente. Ahora, en el caso no hemos olvidado nada.
Claro, No en el hemos caso, olvidado nada. Rosa María, pero en el caso de Castillo y Cerrón es más grave. Ellos piden la desaparición del Tribunal Constitucional. Ellos lo que pretenden es un control político total del Estado, ¿no? Claro, una dictadura socialista, eso es lo que Exacto. pretende. Así es. Muy bien, gracias a Pedro Cateriano por haber estado esta mañana con nosotros. No, encantado, Rosa María. Que parte de viaje pronto y que no lo vamos a tener por unas semanas acá, pero a su regreso encantadas de estar nuevamente juntos. Gracias, Rosa María. Buenos Listo. días. Gracias, doctor. Buenos días. Gracias, chao. Bien. Gracias. Gracias. Bien, Rosa María. Bueno, vamos a invitar a los dos candidatos. La invitación ya está abierta y yo me imagino que nos aceptará. El señor Castillo sí aceptó aceptó la vez pasada. La señora Fujimori se disculpó. Espero que esta vez acepte Yo voy a votar, estar con nosotros. hasta esta hora voy a votar viciado, ¿eh? O sea que mejor que se aparezcan. A ver si me convence cualquiera de los dos. Yo no soy tan fácil, ¿eh? A mí me tienen que ofrecer un poquito más, ¿eh? Un poquito de futuro, por lo menos, ¿no? Pues ya dado que el presente es horrendo, ¿por qué no nos ofrecen un futuro cualquiera de los dos? O lo que te decía Abel, yo lo que no puedo entender es que con la tragedia que estamos viviendo los peruanos, nuestros políticos no se puedan sentar a discutir cómo ayudan al Ejecutivo, que es el que tiene que comprar, a comprar todo lo que se necesita para salir de la crisis y poner la plata en eso y en ninguna otra cosa que no sea vacunar a todo el Perú. O sea, de verdad, no entiendo por qué no hay ese apoyo político. Ya terminó la primera vuelta. ¿Qué tienen? Ya tenemos 433 muertos ayer. ¿Cuántos más quieren? O sea, ¿a cuántos muertos se sientan y dicen, ya pues, ¿no? Tregua, alto al fuego. Nos peleamos en todo lo demás, pero no nos peleamos en el tema de la pandemia, porque tenemos que vacunar a todos los peruanos que se puedan. ¿Por qué no hacen eso los dos candidatos, que tanto amor tienen por el pueblo, tanto cariño le tienen, tanta patria tienen? Bueno, pues patria es sentarte y salvarle la vida a los peruanos. Entonces, te sientas con el señor Sagasti y le dices, ya, ¿qué necesitas? Necesito apoyo. Necesito que no me frieguen con comisiones investigadoras de todo lo habido y por haber, hasta que hayamos vacunado a todos. Primero vacunemos, después me hacen la comisión investigadora, me persiguen, hacen lo que quieren, pero primero déjenme vacunar. ¿Qué les parece? La Nigemit, las reformas después. Ahora sacas a todos los que te impiden importar. Sácalos y ponga a otra gente que permita que las importaciones se hagan, porque en el Perú todo lo tenemos que importar. Lamentablemente ahora, con la urgencia de hoy, estamos importando hasta el oxígeno. Entonces necesitamos un acuerdo político que nos permita sobrevivir. Acá no. Mientras el presidente se vacunaba por la puerta falsa, sus enemigos planeaban cómo derrocarlo. ¿Y la compra de las vacunas? Ay, Diosito, Abel. Qué desesperante, Dios mío. Pero Así es, Rosa María. No escuchan, pues, no escuchan. Están en su lucha por el poder y no escuchan. Esto es igualito que la guerra con Chile, pero igualito. Ya sabemos de qué nos vamos a morir, ¿ah? Ah, sí, ya sabemos cuándo y cómo y de qué nos vamos a morir. Pero no hay forma de que entiendan de que pueden impedir la muerte de miles de peruanos si nos vacunan. Y nos vacunan si compramos las vacunas. Y si compramos la vacuna sin hacer trampas, sin vacunarnos por la puerta falsa, sin saltarte la cola. O sea, esa es la premura, esa es la urgencia. No hay otra cosa más importante que salvar vidas de peruanos. No hay otra cosa. Pero no hay forma. Seguimos en esto. Muy bien, a ver, nos tenemos que despedir. Espero que los trolls de Radio Santa Rosa hayan sido mantenidos a raya. Bajo pena. Sí, acá no los excomulgamos, pero sí los bloqueamos. No, yo respeto todas las... Sí, yo respeto todas las opiniones, pero hay cosas pues que ya no están bien, ¿no? Así que, bueno. Rosa María, hay que dar un avisito. Se está vacunando a los adultos mayores y mañana y pasado mañana se va a vacunar a los adultos mayores que se pusieron la primera dosis. O sea, les toca 20 y 21
según su tarjetita, ¿no? Tienen que acercarse a los centros. Son 3 centros de salud, esto nos informa la DIRI Centro, son 3 centros de salud. Un centro de salud para todos los que viven en el Cercado de Lima es el Colegio Ludwig van Beethoven, el otro es el Colegio de Montserrat y el otro es el Colegio Italia. Así es que pero ya ellos pertenecen al grupo anterior, no son de del nuevo plan. Sí, así es que ya están, ¿no? Así que ya este están. Sábado quiero felicitar a la gente de La Videna, a todo el grupo de salud que ha estado en La Videna. Muy contenta, una tía nos ha contado que la han vacunado dentro del carro, ni siquiera ha tenido que bajarse. Sentadita en el carro, en el hombro, le pusieron su vacuna y salió feliz. Entonces, de verdad que sí se puede. Creo que pronto vamos a llegar al 1.000.000 de vacunados. Sí se puede, pero tenemos que hacer eso 25 veces más rápido. O sea, para vacunar a 25 millones de adultos, ¿no? Si no, fíjense, los peruanos se van a seguir yendo, los que pueden, los que tienen la plata, los que tienen un pariente en Estados Unidos donde se puedan quedar, chapan su ticket de avión, se quedan ahí 21 días, pero con ciertos riesgos, creo yo, porque por tratarse de programas federales, siempre hay la duda si estás habilitado o no a recibir esta vacuna sin generar un problema en otro país, ¿no? Entonces, sí creo que hay que tener paciencia, esperar, pero también el gobierno nos tiene que dar una solución ya. Muy bien, Abel, nos tenemos que despedir. Bien, Rosa María, hasta el día de mañana con un nuevo programa. Cuídense mucho, chau, chau, nos vemos. Chau, chau. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.